nos quedan porque, nena, sí, esta cuestión del proyecto ya se aclaró entonces en reunión de docentes, que para el día técnico únicamente se hace la exposición de los del grado 11, ¿sí? Pero estos del grado 10º, por ejemplo, ya vi uno que está bonito, entonces tú me dejas ver el tuyo también a ver cómo va. Esos se cuelgan apenas en la página del colegio, porque los niños todavía no han escogido la modalidad, ¿cierto? Creo que los niños de noveno todavía no han ingresado para ver eso. Entonces, en la página se cuelga ese trabajo de 10º para que sepan qué es lo que van a hacer, a qué se enfrentan, porque muchos niños saben y no saben que tienen que aprender dibujo, que tienen que estudiar historia, que tienen que tener esa habilidad del gusto estético, de la combinación de colores, saber elaborar líneas del tiempo, porque todo eso va relacionado con la sociología, con la historia. Entonces, los niños dirán, pero ¿a qué vamos a modas? Mucha gente dice, no, allá vamos a hacer nada. Entonces, graves, no estamos bien ubicados. Yo creo que no va a entrar nadie más hoy acá, ¿cierto? Nenita, entonces tú me puedes ir de pronto enviando lo que tengas y así sea que subamos unos 2 proyectos. El tuyo y el de otra chica los subimos para poderlos colgar allá en la página. Inclusive yo había pensado, o Agustín también se prestó de pronto que él podía colaborar a hacer el video porque él maneja muy bien varios programitas. Entonces, por ejemplo, tú podrías hablar con Agustín y le dices, mire, tengo estas fotos, tengo este video, tengo mi material. Entonces, por favor, usted me podría ayudar a organizar una presentación y tener en cuenta que eso, si se sube allá, lo va a ver toda la gente. Hay que definir bien, soy fulana de tal grado, de esta modalidad en Villavicencio, el colegio, bueno, y que no pase de 5 minutos, ¿sí? Para que la gente no se aburra viendo eso. Antes, al contrario, ven todo eso y dicen, ¡ay, tan bonito, tan chévere! Esa modalidad es pues lo máximo, ¿sí? Lo máximo. Y yo les conté que ese ejercicio se hizo entre los compañeros, entre los maestros. Cada uno vendía su modalidad. ¿Y quiénes ganamos? Los de moda. Entonces, porque gusta y uno le quita, le hace ver el horizonte, que como negocio esto es lo máximo, es chévere, ¿sí? Es muy rico estar así en medio de la música, los colores, las texturas, lo moderno, lo extrovertido, lo creativo, lo innovador. Es una cosa muy chévere que lo mantiene a uno joven. A mí no se me ven los 100 años que tengo, porque estoy metida en todo este cuento. Entonces, es eso. Entonces, nenita, me vas mostrando de pronto lo que vayas adelantando. Oye, mi niña Ramírez. Venga, y esas otras chinas si no vinieron. Bueno, voy a hacerles una explicación de lo siguiente con ustedes y me le ponen atención porque esto ya lo tengo metido dentro del quizzes que voy a hacer para el último periodo que sale la evaluación de fundamento desde ese quizzes. Póngame la atención. Nosotros hicimos una línea del tiempo con la evolución del homínido, ¿sí? De homínido ya pasó a ser bípedo hasta que se convierte en el ser humano y ya entonces vimos la edad de piedra con sus características, todos los avances tecnológicos que hicieron ellos, el conocimiento del fuego, la actividad que hacían era cazar, ir detrás de los animales, pero como era la época de las glaciaciones, existía mucho frío, los pies se les inflamaban por el frío y tuvieron que inventar zapatos para protegerse del frío, así tuvieran su cuerpo lleno de vello, pues recurrían a las cuevas, pero después también surgió la necesidad de vestirse, o algunas personas dicen no, de cubrirse. Y entonces ahí vamos viendo la evolución y surgen ya las primeras ciudades, porque antes era sedentario, era nómada, perdón, caminaba y se vuelve sedentario cuando conoce la agricultura, empieza a domesticar los animales, entonces surgen las primeras ciudades, surgen las clases, los estratos sociales, etcétera, ¿cierto? De ahí nos dimos un salto en la historia a conocer las primeras civilizaciones. Dijimos las civilizaciones
tiene sentido de decir ciudad, civilizaciones. Una ciudad es cuando ya hay una vivienda, ya hay un espacio determinado para el mercado, hay un espacio, digamos, para sus aspectos religiosos. Está como organizada ya la ciudad, ¿sí? En ese entonces, digamos, con los de Egipto, que lo vimos, que fue la única que vimos de la historia antigua, conocimos los inventos que hicieron ellos, por ejemplo, el papiro. Y entonces ellos también inventaron una forma de escritura que fuera jeroglífica. Fuera de eso tenían unos cultivos y empezaron a vestirse con qué fibras, con fibras vegetales, porque las consideraban correctas, pero si iban a hacer una prenda con fibras animales, eso lo consideraban deshonesto. Y una cantidad de actividades y de conceptos, por ejemplo, el tener que rasurarse y pelarse la cabeza para ponerse más bien sus pelucas, y la cuestión de el maquillaje, como vivían en una región árida recorrida por el río Nilo, había mucha piedra, pues esas piedras, esa amatista y con todo eso empezaron a hacer accesorios de collares también en conchitas, de pintarse los ojos, bueno, de usar sus prendas, y entonces ya esta prenda que usaban les iba a dar lo que es el estatus social. Las mujeres se vestían de una forma, los hombres se vestían de otra, ¿sí? Entonces es cuando vemos cómo el traje es fundamental para determinar quién es una persona. Si yo veo una señora con hábito y cruz y camándula y así un tocado y todo, digo, esa es una monja. Si yo veo al policía que va con su chaleco y no sé qué, digo, ese es un policía. Veo otro que va corriendo con una raqueta y ese es un tenista. O veo, sí, la ropa nos dice prácticamente quienes definen socialmente que es la persona. Entonces, de ahí de eso de las sociedades primitivas, damos un salto ahora en el tiempo a la Revolución Francesa, ¿sí? Que eso es lo que tenemos allá, que es lo que tenemos que desarrollar ahorita. O sea, hasta aquí ya las tareas de Egipto y todo eso tienen que estar subidas en Classroom. Entonces nos vamos a meter a desarrollar lo de la Revolución Francesa. ¿A qué siglo saltamos? Si la revolución fue en 1789, ¿a qué siglo es que nos vamos? Nos vamos al siglo que 1700, siglo que es. Ay, en la clase pasada me lo dijeron y ahora se van a hacer los que no saben. 1789, ¿qué siglo es? Uy, pero con ese bullicio. 20. 1789. 19. Sí, señorita, es así. Entonces, el siglo XIX viene siendo eso, porque yo ya les dije, si yo digo el descubrimiento de América, 1492, ¿qué siglo es? Si yo digo descubrimiento de América, 1492, ¿qué siglo fue eso? Acá se refiere. Siglo XV, claro. Sigo, no, es que esta es la promoción 2020, las que van a salir, o sea, la promoción de qué año, de qué siglo, perdón. ¿Qué siglo? 21. Del siglo XXI, o sea, a esos dos primeros dígitos le sumamos el número 1 y así nos vamos a lo que es el siglo. Ustedes saben, generalmente se escribe, o no, eso se debe escribir siempre es en números romanos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué fue la Revolución Francesa, qué era lo que pedían, porque estaban allá, mejor dicho, como encarnizados, como un ambiente de pelea y todo. ¿Por qué? Por la esclavitud. Bueno, Por la desigualdad. por la desigualdad más bien, ¿cierto? Porque buscaban era igualdad, libertad y fraternidad. Esos eran los tres principios que tenían ellos. Leímos la clase pasada algo que les tengo yo allá en el Classroom, pero entonces voy a leerlo yo con un acento así como más que se nos quede así pegado en la frente y digamos, eso es así, dice, ni el rey Luis XVI, o sea que ya asociamos de pronto con un amigo y todo a Luis XVI,
ni la reina María Antonieta estaban preparados para el momento tan trágico que tendrían que vivir. O sea, eso ya me da la idea de que es una pareja de rey y reina que, mejor dicho, andaban en la indiferencia, no sabían qué era lo que estaba pasando. Muy parecido a lo que pasa por ahí en alguna otra parte, ¿no? Bueno, dice Luis XVI, de carácter apático, gordo y perezoso, hubiera sido más feliz como un simple padre de familia o un cerrajero, porque este era su pasatiempos. ¿Qué es la cerrajería? ¿Qué es eso de la cerrajería? Lo que arreglan las puertas y Llaves, candados, todas las cuestiones, ¿cierto? y eso. Eso es. Porque siendo rey de Francia, incapaz de ver la realidad del país, ¿sí? El 14 de julio de 1789, día en que estalla la Revolución Francesa, escribe en su diario, comillas, nada pasa, ¿sí? Así como cuando aquí está la gente peleando y dice, no, pero ¿cuál pelea? No, eso nada de eso es. Bueno. Por otra parte, su esposa María Antonieta, frívola, vanidosa y nerviosa, pensaba que Francia era un jardín encantado de príncipes y princesas, pero se equivocaba. El reino era una bomba de tiempo que tarde o temprano estallaría y estalló. Un nuevo orden social comenzó. O sea, las clases altas siempre estaban entre el clero y la nobleza, ¿cierto? Entonces, que habían tenido el poder por más de 1000 años, perdieron todo ese privilegio. Y la burguesía, o sea, los que son los revolucionarios, empiezan a ser la clase dominante. Un intento de fuga de los reyes por la frontera, planeado por Fersen, el favorito de la reina, y el asalto a las Tullerías, que es el palacio real donde se refugiaba la pareja, precipitan los acontecimientos trágicos en los cuales mueren Luis XVI y María Antonieta en la guillotina. O sea, esa es la forma, no es decir, los vamos a balear, ni les vamos a meter a la cámara o a la silla eléctrica, sino era la guillotina. Ustedes han visto en las películas, en todas partes cómo es, ¿no? Un palo, meten a la cabeza y dejan caer la cuchilla y sale la cabeza ya para otro lado. Esa es la forma de castigarlos. ¿Qué más dice? La Revolución Francesa tiene su influencia en Colombia. Cuando Nariño, al tanto de los acontecimientos, traduce el libro de los derechos del hombre y el ciudadano, y su posterior publicación le valdría una condena de prisión. Entonces, la historia contemporánea ha comenzado. ¿Sí? Ahí vemos más o menos eso. O sea que nos fuimos para Europa, pero a nosotros lo que nos interesa es la cuestión del vestido. La cuestión política también es muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo al pensamiento que uno tenga, a las ideas que surjan, a las actividades que hace, es que uno se viste de esa manera. Entonces vamos a ver unos detallitos acá. Yo no sé si ustedes tengan allá lápiz para anotar o algo, porque esto les tengo allá para preguntarles en la evaluación general de fundamentos. Alcanzamos a ver, muestra a ver acá. Entonces tenemos que la Revolución Francesa, 1789 pedían igualdad, libertad y fraternidad. De 1789 a 1795 es prácticamente la primera fase de la revolución, donde todo el ánimo está ardiendo, etcétera, la lucha, la pelea y toda esa cuestión. De 1795 a 1799 ya hay una nueva forma de gobierno que se llama el directorio, ¿sí? Se llama el directorio. ¿Por qué? Porque eran 5 personas las que estaban gobernando allá, y entonces esos señores burgueses prácticamente regaron esas ideas de revolución por todo el mundo. No es que se quedara únicamente ahí en Francia, y es que Francia para ese entonces tampoco tenía la división política que tiene hoy día.
la división política era diferente porque es precisamente cuando ellos están peleando por poder, por dominio de tierras. Entonces todavía no se han definido lo que son las fronteras. Después de este gobierno viene lo que es el primer imperio, que es de 1800 a 1815. Resulta que existía un militar allá dentro del ejército que fue Napoleón Bonaparte y ascendió altísimo en su poder y todo porque era muy sagaz, conquistó y gobernó prácticamente, dominó muchas tierras, muchas conquistas del mundo, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a ver cómo se está formando un nuevo dominio de Francia con las otras naciones. Sin embargo, Napoleón fue dominado por allá en esa batalla de Waterloo, donde perdió su poder. Ahora llega una época que se llama de 1815 a 1830, que se llama el romanticismo. Mire este pensamiento que tenían en ese entonces, cómo nos influye en la forma de pensar que se refleja entonces en la forma de vestir. El romanticismo, cuando uno piensa el romanticismo, dice, pero ¿cómo será eso? Entonces voy a leerles por aquí qué son los cambios de pensamiento que se tienen para ese entonces. Dice, el romanticismo fue algo más que sueños, se caracterizó por los siguientes elementos. Sentimentalismo opuesto a la razón, ¿sí? Ustedes saben que muchas, en otras épocas, pues lo que predomina es la razón, pero aquí predomina, porfa, el sentimentalismo opuesto a la razón. El placer en el sufrimiento. O sea, esos son conceptos, son formas de pensar. Y vamos a ver todo esto, cómo nos afecta la ropa que vamos a hacer. La tristeza y el pesimismo. Una actitud trágica ante la vida. Amor a la naturaleza, amor a las cosas viejas, la soledad, la música, poesía, pintura, que evocan todo lo anterior. Así como cuando se habla de las tribus urbanas y se habla, por ejemplo, de los emos. Entonces, ¿qué colores son para los emos? El rosadito, el negrito, el peinado que viene así tapándoles un ojo porque es la depresión y todo. Entonces, en esta época del romanticismo, predominaban esas ideas, ¿sí? Entonces, que primero como el corazón y después sí la razón, amor a la naturaleza, bueno, todo eso así como tan amoroso. Después del romanticismo, entonces viene el gobierno de Luis Felipe, ¿sí? Ese fue el gobierno de un típico burgués. Sabemos que los burgueses entonces son los revolucionarios de esa época. Y en esa época, en Inglaterra también estaba subiendo el gobierno de la reina Victoria, que es la famosa época victoriana, que tiene que ver mucho con la arquitectura, con la música, con la forma de vestir. Por ejemplo, este año una niña está haciendo su colección precisamente sobre la época victoriana, ¿sí? Entonces, le toca a uno leer todo eso para saber cómo voy a hacer los trajes de ese entonces. Por esa misma época es cuando Carlos Marx publica el manifiesto comunista y el típico de la moda es el dandismo. ¿Quién es un dandy? ¿Quién sabe? ¿Alguno de ustedes sabe qué es un dandy? Nena, ¿tú sabes quién es un dandy? ¿Nadie tiene idea de eso? El dandy es el prototipo del señor elegante con su sombrero, su sombrilla, su vestido en paño de solapas, zapato en cuero, corbata o corbatín. Entonces, cuando se ve una persona con esa pinta así elegante, un señor, un varón, entonces se dice es un dandy. Y esos son también movimientos relacionados con la ropa. Bueno, pero venga que aquí viene otro detalle importante. Viene un segundo imperio. El primero había sido Napoleón y ahora el que sube a la forma de gobierno, entonces es un sobrino de Napoleón. Y este tipo le pone mucha atención a la cuestión de la ropa
porque, ¿cómo decir? Patrocina la costura, o sea, los sastres y todo. Y le da la mano a un señor que se llama Frederick Work, que es considerado prácticamente el primer diseñador de moda, porque él era el que tenía que hacerle la ropa a las reinas y bueno, a la clase alta, ¿sí? Entonces es ahí en ese momento, o sea, en esa época que estamos hablando que nace el primer diseñador, ¿sí? O sea que se le da bastante importancia a lo que es la moda, pero ese concepto de moda lo vamos a ver después de que veamos todo esto, ¿cierto? En el estado, por la misma época en Estados Unidos, entonces se hace la conquista del Oriente, que ustedes saben son regiones áridas donde se ven en las películas, se ven las carretas, los caballos, cómo corren por el desierto, todo eso. Y entonces se diseña el Levi Strauss, o sea, el primer jean, que mucho, pues al pronunciarlo es Levi Strauss, ¿cierto? Entonces el primer jean surge en Estados Unidos con la conquista de la región del oeste, ¿sí? La cuestión del oeste. Y ustedes saben lo importante que es aprender el jean, que se lleva inclusive a fiestas, a donde sea, toda esa cuestión. Y con eso también, por esa época ya se da lo que ustedes me dijeron, la culminación de la esclavitud. No es que por haber firmado unos papeles ya acabó la esclavitud. Ustedes saben que en Estados Unidos los negros los tenían como esclavos y todavía existe esa discriminación racial. Bueno, después viene el Segundo Imperio, el nuevo estilo, ¿sí? Ese nuevo estilo, ¿con qué comienza? Con la Revolución Industrial. Los tres grandes inventos que se hicieron fueron el teléfono, la electricidad. Muestra que eso se me está acabando aquí el tiempo, todavía no. Ya de lo que es la revolución industrial da la electricidad, el automóvil y el teléfono. Eso del automóvil es importantísimo porque entonces antes solamente, digamos, podía el hombre estar al volante de un carro, pero ahora surge la mujer la que también puede coger el volante de un carro. Entonces su forma de vestir ya no va a ser como la tenían antes, sino van a surgir los pantalones precisamente para las mujeres, ¿sí? Entonces todos esos acontecimientos históricos nos llevan al cambio de moda. Después viene una época que se llama la Bella Época. Esta Bella Época, entonces aparece la prosperidad, pero no así en Colombia, porque aquí sí estábamos en plenas guerras de las clases altas con los artesanos, ¿cierto? Esta es la Bella Época. Después viene el cambio, la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben que después de una guerra mundial, o una guerra, sea la que sea, las naciones quedan prácticamente arruinadas. Y la mujer también juega un papel muy importante ahí porque sus esposos iban a la guerra. Cuando volvían, ellas también les tocó coger las riendas del hogar, cambiar su forma de vestir, bueno, todas estas otras cuestiones. El arte deco. El arte deco. Entonces, empiezan a acabar con toda la cuestión que sea suntuaria, únicamente se van a lo racional, a lo que se necesita. Entonces, eso también afecta su forma de vestir, ¿sí? Dejan de ser cosas muy sencillas, lo que hacen es una cosa muy sencilla. Y por último hay un periodo que es la Segunda Guerra Mundial, que es la explosión de la bomba atómica. Ustedes saben la cantidad de muertos que dejó, las irradiaciones, los quemados. Entonces también todo eso va a influir en la forma de vestir. Eso en forma general es lo que surge de Europa para todo el mundo y que nos afecta directamente aquí a Colombia. Cuando veamos lo de Colombia o América, vamos a ver cómo unas leyes que dictaban allá en Francia tenían que ser acogidas aquí por las colonias. Y Francia se ha considerado como el nido de la moda, ¿sí? Francia e Italia son prácticamente el nido de la moda.
concepto que vamos a aclarar después. Entonces, como conclusión, he sacado esto. Yo no sé si ustedes lo van a copiar o de todas formas yo lo pregunto porque lo que me importa es esta conclusión. Dice, la Revolución Francesa significó un evidente progreso social, tratando de acabar con los privilegios hereditarios, pero las desigualdades no desaparecieron. Por el contrario, el abuso necesario de ilegalidad de fortunas se regenera bajo una nueva forma que es el vestir, simbolizando el poder político o elegante de la orientación ideológica, surgiendo del fenómeno moderno de la moda. Para allá vamos ahora o en las próximas clases, que se cristaliza en el siglo XXI cuando las grandes cadenas de distribución ponen la moda al alcance de todos, ¿sí? Entonces vamos a buscar un concepto de lo que es moda, que se cristaliza en el siglo XXI. ¿Y en qué siglo es que estamos? ¿En qué siglo estamos? ¿En qué siglo estamos? No escucho. No escucho. En el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI. Entonces, es ahí cuando se cristaliza lo que es la moda. Entonces, vemos como desde el surgimiento del hombre, a través de la historia, ha cambiado, ha evolucionado, pero en todo se ve que tiene un significado social, nos da estatus, nos da categoría, etcétera. Y ahorita sí entramos entonces a ver un fenómeno que es lo que se llama la moda, ¿sí? Entonces, es más o menos un recuento general de lo que es la historia del traje, lo que es la historia del traje, no de la moda, historia del traje. Entonces, vimos en qué momento surgió el jean y por qué surgió el jean. Si vemos algo de Inglaterra, la época victoriana, pues vamos a ver las formas de sombreros que ellos tenían y cuál era la mentalidad que tenían. Cuando es la época del romanticismo, que son ideas que no solamente se quedan en Europa, sino que van a todo el mundo. Entonces, ese pensamiento de que el corazón por encima de la razón y la tristeza y bueno, todas las cuestiones, todo eso influye en la forma de vestir. Entonces, es un recorrido así muy general, pero de todas formas estos daticos yo los pregunto en la evaluación de fundamentos, ¿sí? ¿Nos hicimos una idea o no nos hicimos una idea de cómo ha evolucionado el traje y la importancia que tiene a través del tiempo? Yo creo que sí, ¿cierto? Entonces, mis niñas, los que no vinieron, yo no sé cómo, de dónde sacarán esos datos o tendrán que ponerse a mirar el video. Vamos a seguir trabajando los dibujos de los primeros hombres, el hombre y la mujer, en la primera parte de la Revolución Francesa, ¿sí? Solamente vamos a ver eso. Y ustedes me los ilustran, aunque ya sé que hay mucha gente que me los ha ilustrado. Muchas no, algunas niñas ya ilustraron eso, le colocan los detalles. Ahí está la imagen en el tutorial que tienen. Y entonces, ahí está haciendo únicamente la corrección del famoso gorro frigio, que no hay en el dibujo. Ese niño me lo hizo de color azul, pero ese color frigio es de color rojo, ¿sí? Y ahí ven cómo se trabajan las alforzas, toda esa cuestión para que me hagan esas dos imágenes bonitas. Ya tiene que estar patronado y subido al Classroom el panty, el boxer, las líneas del tiempo y empezamos entonces, empiezo a calificar ya la ilustración de los hombres y mujeres en la Revolución Francesa, ¿sí? Entonces, quiero ver esos resultados allá en su Classroom. ¿Qué más les digo?
pilas para la evaluación, porque hay cascaritas así, los que asisten a clase pues sí le ponen sentido a eso. Entonces vamos a ver cómo están esas cascaritas puestas allá, a ver si aprendieron o no aprendieron nada de todo esto que estamos haciendo. ¿Sí? Y si se encuentran con alguno de los que ustedes saben ahí que nunca aparecen, yo les recibo trabajos, pero yo les doy la fecha de cuando recojo todo eso allá en el colegio para venir y calificarlo directamente. Lo miro también en Classroom, pero voy hasta allá, lo recojo, le pongo aquí el sello de calificado y los devuelvo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo está claritico? ¿Interesante o no interesante? No, profe, no hay preguntas. Ah, bueno, entonces póngase las pilas para que saquemos nos enriquezcamos en conocimientos y el año entrante cuando vayamos a hacer el proyecto de grado sea una vaina espectacular. Y sigan trabajándome entonces. Mi niña Ramírez, vas a seguir trabajando la presentación, el proyecto de décimo. Ramírez. Mi señorita Sí, Ramírez. profe. Ah, bueno. Es que no se activaba el micrófono. Ah, me das avances de lo que estás haciendo, ¿oyes? Bueno, profe. Bueno, a ver si entonces subimos al menos esos dos proyecticos a la página, los colgamos en la página. Cualquier cosa vuelvan a mirar allá el video porque les pregunto eso del jean, la moda victoriana, ¿qué más es lo que aprendimos así como importante? El romanticismo, que era lo que se pensaba en esa época.